Señor secretario, entonces va a la lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido para la cuenta de esta sesión los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales para autorizar la comparecencia telemática de funcionarios policiales y de Gendarmería de Chile que deben declarar en juicio como testigos o peritos. También proyecto iniciado en moción que modifica el Código Procesal Penal para prohibir el reemplazo de la prisión preventiva por una caución en caso de delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para incorporar al Fiscal Nacional del Ministerio Público y al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile como miembros permanentes del Consejo de Seguridad Nacional. Proyecto iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales para permitir al Ministerio Público iniciar de oficio la investigación de delitos tributarios, electorales y económicos. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para obligar a los alcaldes y gobernadores regionales a comparecer ante las comisiones especiales investigadoras de la Cámara de Diputados. También oficio de la Corporación comunicando que el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para autorizar la comparecencia telemática de funcionarios policiales y Gendarmería de Chile que deben declarar en juicio como testigo o perito ha sido derivado de la Comisión de Constitución a la de Seguridad Ciudadana. También comunicación del diputado señor Boris Barrera, mediante el cual solicita que el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental en materia de requisitos etarios para obtener la ciudadanía y acceder a cargos de elección popular sea puesto en tabla a la brevedad para su discusión en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. También comunicación del señor subsecretario de Prevención del Delito, comunicando que debe estar presente en estos momentos en la Comisión de Gobierno Interior con motivo de la votación del proyecto que fortalece el rol de los municipios en la prevención de los delitos, boletín 15940-25. Por lo tanto, es difícil que pueda asistir. Envía, en todo caso, al señor Alonso Wegerhorst, asesor legislativo de esa subsecretaría, para que esté presente durante esta sesión. Correo electrónico de la Asociación FENADAG, por el cual reiteran solicitud para ser invitados con motivo del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, boletín 13991, y remite propuesta al proyecto. Al respecto, señor presidente, en la última sesión que estuvieron presentes, se les indicó que las etapas de audiencia se habían culminado y que, bueno, justamente se les había vuelto a invitar la última oportunidad para los efectos de dar su opinión sobre este texto sustitutivo. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual se confirma la asistencia del señor Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, de la señora María Esther Torres, jefe de la División Jurídica, acompañada de señor Felipe Rayo, abogado de la División Jurídica. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. La palabra sobre la cuenta. Diputado Orsini, diputada Giles. Sí, gracias, presidente. Saludar al ministro. Presidente, sobre la tramitación del proyecto de ley de Defensoría de las Víctimas tengo algunas observaciones y quisiera ver si la Secretaría y usted me pudiese resolver algunas dudas. La primera es que yo no recuerdo haber votado en general este proyecto de ley y hoy día está citado para votar en particular. Entonces, yo me imagino que este proyecto de ley fue votado en otra legislatura, en la anterior, en general, y que a nosotros nos compete solo votarlo en particular. Sin embargo, los miembros de esta comisión no estábamos necesariamente en la legislatura pasada y no escuchamos las presentaciones. Entonces, yo creo que es importante al menos poder escuchar a algunas personas que nos vengan a ilustrar sobre este proyecto de ley, entendiendo que ya se votó en general, si pudiésemos evaluar la posibilidad de hacer un par de sesiones, de escuchar audiencias, de todas formas, en el atendido que nosotros no fuimos quienes hicimos esa votación en general. Y también creo que es importante poder tener un plazo de indicaciones, presidente, porque está citado hoy día para empezar a votar en general, pero no hemos tenido tiempo de poder ingresar indicaciones. Sin embargo, entiendo que, presidente,
Es que ahora le voy a decir, entiendo que el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva completa del proyecto. Eso quiere decir que los parlamentarios no podemos indicar. Porque, presidente, no existen las indicaciones a las indicaciones. Ese es entonces, quisiera ver si pudiésemos tomar un acuerdo para poder presentar indicaciones sobre las indicaciones, porque si no, la verdad es que somos un buzón al que se nos entrega algo que tenemos que aprobar en bloque sí o no, y no podemos indicar, o bien podemos votar por separado, pero que si pudiese, por favor, aclarar, presidente, cómo vamos a votar esta indicación sustitutiva, si tenemos plazo para indicaciones, si podemos escuchar audiencia. Muchas Muchas gracias, diputada Orsini. Diputada Giles. Gracias, presidente. Suscribo lo que acaba de decir la diputada Orsini, pero tengo una observación un poco más general. Quisiera, en primer lugar, darle la bienvenida por su intermedio al señor ministro que nos visita, cuestión que ocurre escasamente y de la que nos felicitamos, y pedirle, presidente, que pudiera hacerse acompañar de quien estime conveniente en la mesa, dado que en esta oportunidad, como corresponde, no sentó él ni la autoridad a esas personas, sino que cumplió el reglamento, y yo le pido que facilitemos eso si es posible. Pero quisiera decirle, presidente, que creo que hay un cierto desorden, en palabras más comunes, un despelote de parte del Ejecutivo en su coordinación con la presidencia de esta comisión, que yo lo he visto expresado al menos en los siguientes temas: la tramitación que acabamos de terminar respecto de reincidencia, en que se produce una falta de control de parte del Ejecutivo, en que desaparece el subsecretario, quedamos aquí con unos asesores que parecen no tener control de sus propias fuerzas, aparentemente siquiera, ¿ya? Y en que yo, que soy una diputada de oposición, me veo en la situación de tener que defender algunas indicaciones del gobierno. Yo creo que eso fue bien lamentable, lo comentamos en su momento, pero dado que está aquí el señor ministro, quisiera decirle que creo que se le está desordenando el panorama. También tuvimos una situación bien especial en relación a la RUF, que entiendo que está nuevamente con urgencia, que le fue bajada la urgencia, en mi opinión, en virtud de un ardid, para que no se produjera una votación que iba a ocurrir en ese momento. Y me extraña que esto, que volvió a tener urgencia, para lo cual deberíamos haber sido convocados ya hace 3 semanas, todavía no se produzca. Lo he preguntado en cada una de las sesiones, y también creo que ahí hay un desorden cuando empezamos a tener que revisar proyectos que están con una urgencia distinta o inferior a otros, que me parece que no corresponde, no es la forma más adecuada de legislar. Eso por el momento respecto de lo que tiene relación con la cuenta. Más una reflexión que dice relación con que también dirigía el Ejecutivo, con que yo creo que no se ha hecho el arqueo de cuáles son las presidencias de comisiones que están hoy día en manos de la oposición, y eso produce en la sala el siguiente problema, que tenemos peticiones cuando la sala está prácticamente vacía, ¿ya?, de sacar de esta comisión proyectos y llevarlos a otras comisiones, en lo cual no hay, a mi juicio, la alerta necesaria para que el presidente de la comisión o algún miembro de esta comisión impida que eso suceda, cuando es menester que nosotros veamos y cuando se tratan de proyectos que en realidad debería verlos esta comisión. Muchas gracias, diputada. Diputado Longton. Sí, gracias, presidente. En la misma línea de lo que señala la diputada Gil y diputada Orsini, 2 cosas. Primero, efectivamente no se ha abierto un plazo de indicaciones respecto a la Defensoría de las Víctimas. Y eso me parece curioso, porque en general los proyectos se abre un plazo de indicaciones para que los parlamentarios tengan la oportunidad, obviamente, de plasmar su mirada a los distintos proyectos de ley. Si hay una indicación sustitutiva, entonces, pero no podemos solamente trabajar bajo la indicación sustitutiva. O sea, uno entiende que hay un fast track, que hay un plazo, pero lo razonable habría sido abrir un plazo de indicaciones para que todos los parlamentarios pudiéramos observar el proyecto. Y lo otro respecto a la indicación sustitutiva,
quiero verificar con la Secretaría si es que hubo unanimidad en la comisión para poder aprobarla, porque cuando se presenta tiene que haber unanimidad para sustituir el texto. Eso lo quiero chequear con la Secretaría, presidente, pero enfocarme en el punto de que es tan así de que no se abrió un plazo de indicaciones que de hecho no hay ninguna indicación de un parlamentario, de ningún parlamentario. Por lo tanto, presidente, quiero que quiero chequearlo primero, presidente, pero también proponerle, entendiendo que, bueno, está el ministro presente, aprovechar de saludarlo, pero que se abra un plazo de indicaciones. No puede ser que estemos hoy día votando un texto de un texto del gobierno sin antes no solamente haberlo podido indicar por parte de los parlamentarios y no haber sabido siquiera de que se abría un plazo en ese sentido, independientemente de que usted haya citado a votar, presidente. Así que espero que podamos tomar el acuerdo para abrir un plazo de indicaciones y poder para que los parlamentarios tengan la oportunidad de poder plasmar su mirada en el proyecto y no votar una mirada unipersonal que en este caso corresponde al Ejecutivo a través de la indicación sustitutiva. Eso. Gracias. Muchas gracias. Mire, primero, hacerme cargo de lo que plantean las y los diputados. Este es un proyecto de ley, la diputada Orsini se viene incorporando también, este es un proyecto de ley que quedó pendiente de la legislatura anterior, donde efectivamente todo lo que decía relación con la Defensoría de las Víctimas en el proyecto original del presidente Piñera, obviamente hacía alusión solo casi a erradicar toda la Corporación de Asistencia Judicial, para decirlo en simple. Y fue esta propia comisión quien le pidió al Ejecutivo que suspendiera la tramitación de la discusión en particular y que presentara una indicación sustitutiva a este Ejecutivo. Y este Ejecutivo lo planteó y se le insistió por eso, pero una indicación sustitutiva a esto, y se le solicitó varias veces. Producto de lo mismo, esta es la tercera sesión. Ha comparecido el Ministerio en 2 oportunidades. Los gremios también participaron en la sesión anterior. Se les dio la posibilidad a la FENADAJA, Solicitud y a otra organización también, FUSEP, que dieran su parecer respecto del proyecto. Entiendo yo, me ratificará o me desmentirá el señor secretario, que establecimos este como texto base para indicaciones, ¿no? Sí. Para aclarar la duda del diputado legítima al diputado Lontón. Claro. Es un acuerdo. ¿Señor secretario? En la sesión 150 del 12 de diciembre de 2023, a solicitud del señor presidente de la comisión, Sí. en torno a adoptar como texto base de este proyecto la indicación sustitutiva del Ejecutivo, el presidente solicitó a la y los parlamentarios del caso prestar su acuerdo y así se acordó por unanimidad. Otorgaron su consentimiento los diputados señores Raúl Leiva, presidente de la comisión, Miguel Ángel Calisto, Pamela Giles, Maite Orsini, Lorena Fríes, Luis Sánchez y Leonardo Soto. 700. Ese fue el acuerdo, señor presidente. No siempre uno puede estar de acuerdo con lo que dijo, digamos. Sí. Sobre el punto, en razón Pero de sí. eso, debería haberse abierto un plazo de indicaciones. Además, ¿sabe lo que en pasa? estricto rigor, presidente, porque tuvimos 2 sesiones para un tremendo proyecto. O sea, no estamos hablando de un proyecto menor. Estamos hablando de la Defensoría de las Víctimas, que es un proyecto que además muchos parlamentarios impulsamos en la legislatura pasada. Entonces, o sea, tuvimos 2 sesiones de invitados y ahora Sí. ni siquiera tenemos la posibilidad de indicar un proyecto. O sea, me parece que es un exceso. Por lo tanto, Pero mire, teniendo entendido que tuvimos solamente 2 sesiones para invitados, que es poco dada la envergadura del proyecto, creo que lo más razonable, obviamente, de acuerdo al reglamento, es abrir un plazo de indicaciones. Eso. Gracias, presidente. Diputada Orsini. Sí, presidente, yo comparto que a mí me gustaría poder indicar este proyecto y tener un plazo para revisar la indicación del Ejecutivo, que además entiendo ingresó no hace mucho tiempo, entonces, Hace un poco más de un mes. El 20 de noviembre, casi 2 meses. bueno, ojalá pudiésemos abrir un plazo para poder hacer indicaciones, pero yo también quiero preguntar, porque este proyecto ya empezó a votarse en particular también. Sí, pues. Entonces, ¿qué pasa con aquellas partes del proyecto original que ya fueron rechazadas? ¿Qué efecto? Sí. Según lo que dice esta minuta, Solo el artículo primero rechazado. según lo que dice la minuta, hay artículos del proyecto de la votación en particular que fueron rechazadas. Entonces, ¿cómo El eso artículo afecta? primero. ¿Cómo eso afecta lo que ahí fue rechazado por esta comisión? ¿Cómo afecta eso la indicación sustitutiva del Ejecutivo o si no afecta? Por el acuerdo unánime, diputada, disculpe, por el acuerdo unánime de que la indicación del Ejecutivo es texto base para el desarrollo. Mire, para solucionar este tema quiero plantear lo siguiente. Aquí hay distintos actores políticos que siempre hablan de la urgencia de esta materia, de relevarla. El Ejecutivo desarrolló una labor, hizo
2 exposiciones respecto a la importancia del presupuesto asignado, más de 12.800 millones versus los 800 millones anteriores. Estas indicaciones se formularon el 20 de noviembre. Efectivamente, indicaciones sobre indicaciones no pueden existir. Si la comisión tiene a ver, abrimos un plazo de indicaciones, no hay ningún problema, pero lo importante es que esto se tramite a la brevedad. Ese es el tema. Ahora, yo hago presente que como es un servicio público, la gran mayoría de las normas son de competencia exclusiva o del Ejecutivo. Entonces, lo dejo ahí y para ir resolviendo y disipando los temas, si le parece a la comisión, fijamos un plazo para indicaciones de aquí al próximo lunes, pero para ir terminando, para ir cerrando temas. Teniendo... Diputada Giles. Presidente, yo creo que está clarísima la situación, está clarísimo que la situación es enredada, ¿ya? Y me parece muy bien su iniciativa de tratar de desenredarla. Ahora bien, entiendo que no es un artículo el que fue rechazado, sino que fueron votados 3 artículos, ¿ya? Entonces, como no es tan simple la situación, yo creo que para que esto avance adecuadamente, estamos completamente a tiempo de tener todos claros lo mismo. Y en consecuencia, tener claro que los acuerdos que tomemos son sobre una base común, ¿ya? Por lo tanto, a mí me surge la duda de cómo vamos a legislar y cómo vamos a presentar indicaciones sobre un texto que ya fue votado en 3 artículos, si es que la respuesta es que la indicación sustitutiva nos vuelve a 0, que me imagino que será probablemente lo más plausible, y entonces, ¿qué hacemos con esa votación anterior o esa tramitación anterior? Oiga, mire, para la mayor claridad, esta indicación, y así lo aprobamos por unanimidad, porque se requería la anuencia de todos los integrantes de la comisión, para establecerlo como texto base. Claro, el señor secretario me ratifica que obviamente es una indicación de iniciativa exclusiva del gobierno, porque efectivamente no solo tiene gasto fiscal, sino que establece organizaciones y atribuciones de servicios públicos. Aprobamos que este iba a ser el texto base, ¿ok? Vuelvo a insistir, estas indicaciones se formularon el día 20 de noviembre, plazo más que necesario. No es necesario reglamentariamente abrir plazo para indicaciones. La comisión puede establecer plazo para las indicaciones, no es una obligación reglamentaria que haya plazo para indicaciones, porque en estricto rigor tú puedes votar hasta el momento presentar indicaciones hasta el momento de la votación del artículo específico. Entonces, zanjado ese tema, teniendo claro que tenemos la unanimidad del acuerdo para que este sea el texto base del Servicio Nacional, desaparecieron porque fue sustituido por este texto que se va a sancionar ahora, que va a ser el único texto en función de la unanimidad que tuvo esta comisión para empezar a trabajar. Yo lo que les voy a plantear y le voy a proponer a la comisión es que establezcamos un plazo de indicaciones hasta el próximo lunes, hasta el próximo domingo, para efectivamente comenzar el lunes en la mañana, porque tienes toda una semana, porque porque los plazos que vencen en día inhábiles se pasan al tiro el CPC al día hábil siguiente. Entonces tenemos hasta el 22, ¿le parece a la comisión que hoy día no? ¿Les parece a la comisión que fijemos plazo para formular indicaciones? ¿Ok? Sí. Y en el intertanto le vamos a pedir, aprovechando la presencia del señor ministro, que analicemos y discutamos los 2 artículos más fundamentales, creo yo, para que también se vayan haciendo cargo de la idea que tiene el Ejecutivo y también de las aprehensiones que tienen las y los diputados. El artículo primero, que dice relación con la naturaleza del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, para partir, y luego el objetivo del servicio. Le ofrezco la palabra, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a las diputadas y a los diputados presentes. Yo quizá podría reiterar algunos de los aspectos que el Ejecutivo planteó. Si le ponemos atención al ministro, porque después criticamos que hablan, criticamos que no viene y ahora estamos escuchando al ministro. Señor ministro, usted tiene la palabra. Le reitero, diputada, está haciendo uso de la palabra del señor ministro. Tal como el Ejecutivo explicó, diputada, por favor.
La llamo al orden. Señor ministro, por favor, usted tiene la palabra. Tal como el Ejecutivo explicó en el momento de la presentación de las indicaciones, además planteadas a requerimiento de esta honorable comisión, el Ejecutivo decidió indicar este proyecto y no presentar un proyecto distinto por las siguientes razones. La primera es que el proyecto original había tenido una denominación, pero además tuvo una discusión extensa ante esta comisión, y respecto a la cual los diputados y diputadas que se encontraban en ese momento en la comisión formularon críticas y observaciones, al igual que las asociaciones de funcionarios. El Ejecutivo en su oportunidad cambió y trató de aumentar recursos y realizó una serie de observaciones, unas indicaciones en ese momento y que también se consideraron poco satisfactorias. La razón por la cual el Ejecutivo en consecuencia ha indicado este proyecto es que parece razonable y plausible sostener un criterio unitario de discusión en torno a la creación del servicio de acceso a la justicia, tal como el Ejecutivo lo explicó en su oportunidad por el siguiente motivo. Desde el retorno a la democracia, todas las administraciones han tenido reformas o propuestas en materia de acceso a la justicia, y eso han implicado reformas o no reformas en materia de las corporaciones de asistencia judicial. Y por eso una manera de darle continuidad a la discusión es partir del proyecto que existe. Segundo, eso ha obligado a las distintas administraciones en el tiempo, reconociendo la necesidad de un régimen unitario de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas en particular, en buscar la existencia de un servicio público unitario y tratar de unificar en una sola iniciativa el conjunto de propuestas que en la actualidad desarrolla el Estado específicamente a través de programas. De hecho, en la Corporación de Asistencia Judicial, como en su momento también expliqué, lo que ha ido generando el sistema institucional, entre otras cosas a través de glosas presupuestarias y mecanismos de transferencia, es línea especializada de atención, así es como sucede con la niñez y la adolescencia se defiende, es lo mismo que sucede en el caso de adulto mayor o en los programas antiguos de Defensoría de las Víctimas. Por otra parte, el Estado de Chile también ha financiado programas por otra vía, que es lo que sucede con la Subsecretaría de Prevención del Delito. De ahí en consecuencia, y paso entonces a explicar los objetivos de los dos primeros artículos. Recogiendo las observaciones planteadas por vuestras señorías en distintos momentos, lo que hace el primer objeto perseguido por el proyecto es tener un servicio público descentralizado unitario, de modo que se organice a través de direcciones regionales desconcentradas. Eso permitía unificar o permite unificar en un solo servicio público de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas la unidad responsable de la actividad del Estado en esta materia, ¿no? De modo de poder unificar la que en la actualidad significan 4 corporaciones de asistencia judicial que, como bien saben, si bien pueden ser calificadas como servicios públicos, porque son corporaciones de derecho público creadas por ley, el sistema hoy día lo que hace es un régimen de mecanismos de transferencias que se realiza a través de una gobernanza que depende de un órgano colegiado presidido por los CEREMI respectivos, lo que no permite tener criterios de política estandarizadas en materia de acceso a la justicia. Por lo tanto, el primer gran objetivo, de hecho es un objetivo que consagra el artículo primero, está en línea con los requerimientos que en su oportunidad este Congreso, y en verdad en el contexto general de los especialistas y de vuestras señorías han planteado en torno a que el sistema tenga un solo mecanismo y no distintas corporaciones, o superando el modelo de corporación, que además no es solo un modelo descentralizado, sino que es un modelo de mirar el acceso a la justicia desde la perspectiva de la asistencia, ¿no? Que es una manera distinta en materia de permitir acceso a la justicia. Lo segundo tiene que ver con el objeto del servicio, y el objeto del servicio, como también se explicó en su oportunidad, y ustedes simplemente pueden verlo de la lectura, está planteado de mirar el acceso a la justicia no solo desde la perspectiva de la representación jurídica de las personas que acceden a él. Esto es especialmente relevante en aquellos casos donde el sistema institucional aborda la situación de las víctimas, tal como yo expliqué en su oportunidad al presentar estas indicaciones. Lo que los especialistas y el propio Ejecutivo ha ido reuniendo en su experiencia, no solo de esta administración, sino que de administraciones anteriores, la asistencia a las víctimas no solo depende de la representación jurídica, sino que la principal demanda o a su vez de apoyo psicológico o similares,
sino que uno de los principales requerimientos de las víctimas es tener un mecanismo unitario de información, ¿no? En la actualidad el sistema está atomizado, se tiende a confundir el rol del Ministerio Público de protección de las víctimas con una lógica distinta que son los deberes de información, y tal como vuestra señoría se expuso en su oportunidad, este es un modelo que descansa en el caso de víctimas, además de la representación, además del apoyo social y psicológico, en aquel que está vinculado a los mecanismos de información a través de lo que se explicó en esa oportunidad como el mecanismo de gestión de casos. Y el tercero de los aspectos que es relevante a propósito de los objetivos es también unificar en el régimen de acceso a la justicia en una sola institución el mecanismo de mediación. Como ustedes bien saben, sus señorías, el mecanismo de mediación en la actualidad más bien está concentrado en el Ministerio de Justicia a través de las licitaciones que se realizan con ese fin. Las corporaciones desarrollan otros mecanismos de mediación y de hecho en la actualidad se están desarrollando programas de mediación piloto en muy distintos ámbitos. En consecuencia, no solo lo tenemos focalizado en el ámbito de familia, donde tradicionalmente se enfocó la gestión de recursos, sino que también en otros ámbitos como, por ejemplo, las causas de menor entidad, pero que son de menor entidad en términos económicos, pero que son muy significativas desde el punto de vista de la importancia de las comunidades, en el fondo. Y además, como también vuestras señorías saben, en materia penal se está explorando por ahora los mecanismos de justicia restaurativa donde la mediación penal cumple un rol relevante. Esa mediación ha sido aprobada legislativamente en el caso de responsabilidad penal juvenil. De hecho, a propósito de todo el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil que ha entrado en vigencia en la zona norte a partir de este sábado, es una figura que existe y por lo tanto lo que hace, si uno tuviera que decir, en reunir los objetos de este servicio están vinculados a representación, a mediación y atención de víctimas. Esto en la perspectiva en que a su vez se pueden ir estableciendo programas específicos de atención. Eso es lo que también el Ejecutivo explicó en la experiencia que hasta ahora ha ido abordando, como por ejemplo lo que puede suceder en el caso de adultos mayores u otras necesidades de programas específicos que se han ido sumando en el tiempo. Yo brevemente puedo resumir los objetivos del proyecto en estas dos grandes ideas que a vuestras señorías originalmente yo expliqué cuando se hizo la presentación del proyecto y que en algún sentido recogen las observaciones que por largo tiempo se han formulado en esta comisión de tener un sistema unitario, que significa un servicio con la mayor cantidad en el objeto, la mayor cantidad de competencias asociadas a acceso a la justicia, es decir, representación jurídica, mediación y atención de víctimas. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Se ofrece la palabra, diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Primero, ministro, darle todo el apoyo desde la Comisión de Constitución porque nos enteramos por la prensa que había recibido amenazas. Usted, el director de Gendarmería y la directora o alcaide de un penal. Así es. No sé si se dice alcaide cuando es mujer. ¿Cómo se dice? ¿Alcaidesa? Alcaide, la señora alcaide. Desde la Comisión de Constitución, me imagino que hay una sola voz de que tenemos que condenar estos hechos. Nunca un ministro, un ciudadano, un director de Gendarmería puede estar bajo presión. Y esperamos que los panfletos que se tiraron en esta cárcel desde un automóvil puedan ser parte de una investigación. Ese automóvil tenía patente, ese automóvil tiene dueño. Por lo tanto, que se pueda llegar a los grupos criminales y decirle, ministro, que tiene todo nuestro apoyo, que no nos pueden amedrentar, ni al Ejecutivo ni al Legislativo, los grupos criminales que usan estas formas para presionar. Me imagino lo difícil que habrá sido eso, pero estoy seguro que interpreto al presidente y al resto de la comisión. Sobre el proyecto, me parece que una buena indicación sustitutiva. Solamente me gustaría, quizás en el futuro, entrar un poco en el detalle del artículo 17, que como usted decía, focaliza a quién le va a tocar esta defensoría, porque obviamente los recursos del Estado siempre son limitados, pero a uno le gustaría que fuera a la mayor cantidad de personas posibles, y dice, abro comillas, los criterios de focalización que habilitarán a las personas a acceder a las prestaciones del servicio serán determinadas en un reglamento y tomará en especial circunstancias tales como la edad, que ya lo decía el ministro, el género, situación de discapacidad
pertenencia a pueblo originario o indígena, dice acá, el desempleo, la calidad de beneficiario del programa de reparación y atención integral de salud, la condición de vulnerabilidad, y después más abajo dice, el reglamento podrá además determinar la existencia de grupos de especial protección que requieran prestaciones. Eso queda abierto al reglamento, entonces quizás podríamos ponerle más detalle en la ley para que se entendiera que este servicio de defensoría de víctimas es para todos, para todo el que esté agraviado, para todo el que esté en esta situación, y que el reglamento no lo vaya haciendo tan específico que hay que cumplir tantas condiciones para acceder a él que terminan accediendo muy poquitas personas. Aparte del artículo 17, me parece que el resto del proyecto está en la línea correcta. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Se ofrece la palabra, diputado Longton. Gracias, presidente. Sumarme a las palabras del inicio del diputado Alessandri, ministro. Cuenta con el respaldo de toda la comisión y me imagino también del Congreso cuando se trata del combate al crimen organizado en narcotráfico, sobre todo cuando está en riesgo la vida de autoridades. Diputado Longton, usted tiene la palabra. A la otra mitad, Evitemos los a la otra diálogos. mitad. Estamos representando todos menos a la diputada Giles, que está acá al lado mío. Ya, presidente, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Cuando se presentó la indicación sustitutiva, la expectativa era que este servicio solo tuviera un enfoque de especialidad en lo que tenía que ver con la defensoría de las víctimas. Sin perjuicio de que era un solo servicio, pero uno decía, bueno, va a haber un tratamiento diferencial, especializado, no preferente, pero que hubiera una distinción clara. Y cuando uno ve el proyecto, la indicación sustitutiva, teniendo muchas cosas buenas por lo demás, se encuentra que en la defensoría de las víctimas se regula escasamente en 3 artículos. Y la verdad es que en 3 artículos pareciera no tener una preferencia o una especialización como uno quisiera, entendiendo la relevancia de esto y entendiendo además que la Defensoría Penal Pública, que no sé si la contraparte, pero sí son los que defienden a los imputados, tiene una estructura mucho mayor y mucho más potente si uno ve, por ejemplo, la cantidad de abogados y la cantidad de recursos. Por ejemplo, el director de Servicio de Acceso a la Justicia nacional y regional no hay competencias específicas, es más que nada genérico, por lo tanto no sabemos bien cuáles van a ser las competencias que van a tener. Y muchas veces a uno le produce la sensación de que una misma entidad que por un lado saca practicantes de abogados mediante la práctica profesional en las corporaciones de asistencia judicial y al mismo tiempo se preocupa de defender personas que sufrieron delitos violentos, uno haría una diferenciación respecto sobre todo al tratamiento de ambas entidades, entendiendo que están en un solo servicio. Y lo otro, y aquí me tomo un poco lo que dijo el diputado Alessandri, por su intermedio, presidente, cuando se le entrega el reglamento, los delitos y los tipos de víctimas que gocen de este privilegio, yo creo que es una discrecionalidad que puede ser excesiva, sobre todo considerando que nosotros queremos que las personas tengan la defensa, sobre todo respecto a los delitos más violentos. Y eso al quedar entregado a un reglamento, obviamente que queda abierta la posibilidad que eso sea así, sobre todo quienes van a gozar de esta representación jurídica. Por último, uno hubiera dicho, mira, todos los delitos menos estos, o estos sin perjuicio de, para un poquito dar el enfoque claro de lo que se busca a través del proyecto. Y por último, presidente, de respecto a la adopción de medidas para protección a las víctimas y a los testigos, quizá falta la diferenciación respecto al rol que está cumpliendo el Ministerio Público, que también tiene un rol respecto a eso. Entonces, no vaya a ser que vayan a tener un choque de competencia y de atribuciones respecto a una labor que puede ser parecida respecto a la protección de las víctimas y los testigos. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Bueno, partir saludando al ministro, por supuesto, confirmar lo que ya han dicho antes los diputados Alessandri y Longton respecto de las graves amenazas que sufre el ministro. Por supuesto que merecen toda nuestra condena y preocupación, así como la merecen también la violencia y los delitos de los que son víctimas todos los chilenos. Y agregar a eso también nuestra simpatía, o al menos la mía,
respecto de lo que él ha expresado en las últimas horas, de también la decisión que habría tomado el presidente de la revocación de estas pensiones de gracia, una muy mala decisión desde un comienzo. Qué bueno que se repara eso. Respecto al proyecto de ley en cuestión, quiero volver al punto de lo que había señalado por su intermedio el diputado Alessandri en un comienzo. Me preocupa esto del artículo 17, que no solo lo que decía el diputado Longton por su intermedio respecto de que un reglamento pueda establecer los criterios de priorización que finalmente definen a quienes puede atender y a quienes no este nuevo servicio, que sin duda es algo problemático, sino que el hecho de que eventualmente se estén sentando las bases por medio de esta norma para establecer criterios de priorización diferenciado, si es que alguien reúne ciertas circunstancias que son, yo creo que ajenos a lo que es realmente la definición de la vulnerabilidad, como se habla aquí del género, de la pertenencia a pueblos indígenas. O sea, una persona que es miembro de algún pueblo originario puede ser una persona bastante privilegiada en términos económicos, de posibilidad de acceder a defensa judicial, y sin embargo se parece leer entre líneas. Espero que el ministro pueda clarificarnos por su intermedio, presidente, y que esté equivocado en mi interpretación de esto, pero que podrían haber ciertos criterios disímiles para establecer la protección que esta ley o que este nuevo servicio pueda entregar a algunas personas. Yo preferiría algo más bien amplio, tal como se ha señalado por otros miembros de esta comisión. La idea de este servicio es que sea al menos algo que vaya a la par con cómo opera hoy día la Defensoría Penal Pública. Y yo creo que, y aprovecho a hacer la referencia también al informe financiero que aquí se acompaña, me gustaría saber también que el señor ministro, por su intermedio, presidente, pueda aclararnos cuánto o qué presupuesto fue el que se aprobó ahora este último año. No puedo encontrarlo para la Defensoría Penal Pública, porque traté de buscarlo ahí entre los antecedentes de la ley de presupuesto. Está medio difícil de pillar, o quizá yo no sé buscarlo bien ahí, pero me da la impresión de que es varias veces lo que se está planteando aquí, incluso en régimen de cuando esté operando completamente este nuevo servicio, y lo que me preocuparía, conociendo cómo ha funcionado hasta ahora la Corporación de Asistencia Judicial, que es básicamente administrando pobreza, que esto en el fondo sea aumentar la carga laboral para quienes funcionan hoy día en la corporación, quienes trabajan hoy día en la Corporación de Asistencia Judicial. Se le suma un poquito más de personal, pero al final la carga de trabajo va a ser tan relevante que vamos a seguir en la práctica la misma lógica. Me preocupan entonces esas dos cosas, señor presidente. Por un lado, que no existan criterios diferenciados dentro de este proyecto de ley para efectos de establecer esta priorización o mayor o menor vulnerabilidad para efectos de acceder a la atención de esta Defensoría de las Víctimas. Y por otro lado, cómo garantizamos que efectivamente estén los recursos disponibles, que esto es algo importante decirlo porque nos está probablemente viendo mucha gente. Esto es algo que es iniciativa exclusiva del gobierno, establecer cuánto presupuesto se destina a esto, pero al menos me limito a señalar que el ideal al que debiésemos aspirar es que esto esté al menos a la altura de la Defensoría Penal Pública. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputada Flores. Gracias, presidente. Bueno, ministro, solidarizar obviamente con la situación. Es realmente terrible y lamentable cuando uno sufre situaciones como las amenazas, ¿cierto? En un país que es tan violento, además, que uno jamás puede descartar si es que efectivamente existe una intencionalidad de cometer estas amenazas y de que se concreten. Por lo tanto, lamentable para usted y para cualquier persona que las pueda sufrir. La verdad es que no puedo dejar de intervenir, presidente, en orden a lo que han señalado mis antecesores, respecto de la preocupación en cuanto a qué víctimas finalmente va a terminar por proteger este nuevo servicio. Porque la víctima es una. Acá no hay víctimas de primera o segunda categoría o con más o menos privilegio. Las víctimas de los delitos lo son, independientemente de su religión, de su género, porque un delincuente comete delitos sin preguntarle ninguna de las distinciones que acá se están
señalando en la indicación sustitutiva a la hora de cometer o no un delito, simplemente lo hace. Y recuerdo perfectamente en la discusión que tuvimos cuando estábamos discutiendo en general este proyecto, una de las mayores problemáticas que existía y que por eso de hecho se pidió y se llegó al acuerdo de paralizar por un tiempo la tramitación de este proyecto y para que pueda reformular una indicación el gobierno, era precisamente por el informe financiero. Porque la verdad es que un proyecto de esta naturaleza, sin la inversión de parte del Estado, era inviable. Era simplemente crear una institucionalidad que en la práctica no iba a generar ningún efecto, y la verdad es que la ciudadanía se ha generado alta expectativa con este proyecto. La gente considera que es de toda justicia que, así como existe la Defensoría Penal Pública, existe también una institución que a las víctimas de los delitos puedan en definitiva defenderlo, y no solamente puedan hacerlo quienes tienen para pagar un abogado querellante. Por lo tanto, es complejo que no tengamos un informe financiero robusto desde el punto de vista de todo lo que se necesita en cuanto a recursos para poder implementar este nuevo servicio. Ahí yo quisiera preguntarle por su intermedio, presidente, al ministro, si eso obedece a alguna razón en particular, o están buscando alguna alternativa, pero efectivamente, como decía el diputado Sánchez, que me precedió, ni en régimen alcanza probablemente para que esto funcione. Entonces, y en varias de las sesiones de comisión que tuvimos, donde estuvieron presentes, como bien decía el señor presidente, distintos gremios que vinieron a dar sus observaciones, sus opiniones respecto a este proyecto, precisamente todos caíamos en la importancia de que existan los recursos para poder implementar este servicio y hacerlo bien. Como se ha dicho, no en las carencias y la pobreza que tienen que administrar las corporaciones de asistencia judicial, que todos los que somos abogados y hemos pasado por ahí al hacer nuestras prácticas profesionales, sabemos que en muchas ocasiones ni siquiera plata para comprar una redma de hoja para poder imprimir los escritos hay, y esa es una realidad. Entonces, lo que peor puede pasar es que se generen altas expectativas con esta nueva institucionalidad y finalmente no funcione, y en este caso por falta de recursos. Gracias, presidente. Disculpe, diputado Benavente, usted tiene la palabra. La derecha completa. Gracias, presidente. Presidente, solamente reiterando que aquí está claro que la preocupación es el artículo 17 y un poco el corazón del proyecto, digamos. Y solamente, a mi juicio, como está concebido dicha norma, yo creo que no se estaría cumpliendo con el objetivo de este proyecto. Este proyecto, sobre todo lo que se refiere a la defensoría de las víctimas, dejando quizá un poco de lado las labores que cumple hoy día la corporación, el privilegio de pobreza, etcétera. El referente a la defensoría de las víctimas no se estaría cumpliendo el objetivo. Yo creo que el objetivo de este proyecto era un poco igualar la cancha. Y yo, por ejemplo, en la Defensoría Penal Pública no veo criterios de selección de si el delito, si quien requiere una defensoría, una defensa, el delito es más grave o no. Siempre hay un defensor público, más allá de la actitud que después adopte quien está imputado por un delito, pero siempre hay un defensor público. Y aquí más, como está concebido un poco lo que se menciona del reglamento, al parecer no. Y lo que es peor aún, o quizás más preocupante, es que es el reglamento el que va a determinar criterios de priorización de delitos, grupos de especial interés, etcétera. Y sabemos que los reglamentos tienen un carácter bastante menos permanente que la ley. Entonces el reglamento se puede cambiar de una manera administrativa, digamos, de un día a otro. Entonces otorga incluso algunas incertezas de este proyecto. Entonces, a mi juicio, eso genera... esa es la gran preocupación, el tema del reglamento, de establecer criterios de priorización de delitos y, de acuerdo a como se menciona acá, no hay propiamente tal una garantía de que toda víctima de un delito va a tener una defensa. Gracias, presidente. Presidente, bueno, primero saludar al señor ministro y también solidarizar por la situación
que entiendo está atravesando junto al director general de Gendarmería, lo que me hace solicitarle, en lo posible, quizás probablemente a la vuelta de marzo, que pudiéramos tener una sesión aquí en la Comisión de Constitución para revisar el funcionamiento y proyecciones que tiene el sistema carcelario. Para nadie es un misterio, y esta comisión lo sabe muy bien, el sistema carcelario penitenciario chileno está siendo muy tensionado por una sobrepoblación carcelaria, por nuevas conductas criminales, y cuando uno lo asocia a lo que está ocurriendo en el resto del continente, se da cuenta de que hay indicios de que pudiera estarse fraguando situaciones del todo muy desacostumbradas para Chile, pero que en otras partes son comunes. Me refiero a motines generales, me refiero a reacciones violentas de internos por traslado de internos a las cárceles de máxima seguridad, que entiendo que es el problema por los cual están presionando al Ministerio de Justicia. Pero vale la pena, señor ministro, otra vez presidente, que podamos organizar una jornada para poder revisar y colaborar precisamente en las tareas del Ministerio en materia penitenciaria. Es un problema de todos, finalmente. Segundo, agradecer la indicación sustitutiva de este Servicio Nacional de Víctimas y de Acceso a la Justicia, porque en la forma y en el fondo es sustantivamente superior a la propuesta de ley que hizo el gobierno anterior. Destaco en primer lugar la participación que tuvo este Ministerio de Justicia con todos los gremios, tanto asociados a los programas vinculados a Defensoría de Víctimas, tanto a la Corporación de Asistencia Judicial, como también en relación al programa de Subsecretaría de Prevención del Delito. La integración en el debate prelegislativo de esta indicación es notable, y yo creo que plantea sin duda una superación de los problemas que tuvo el proyecto anterior, donde el dato más objetivo en cuanto a la superioridad de este proyecto con el anterior es en el presupuesto. En el presupuesto del proyecto de ley, que perseguía el mismo objetivo que este, por parte del gobierno anterior, en régimen iba a tener un financiamiento, un gasto fiscal de 886 millones de pesos al año. 886 millones de pesos al año, o sea, cerca de 70 millones de pesos mensuales. Ese era el mayor gasto que iba a invertir o hacer el Estado para el modelo que había planteado el gobierno anterior. En este proyecto, en esta indicación, en régimen va a ser la inversión del Estado en 12.550 millones. Es decir, no sé, como 15 veces más, a lo menos, de lo que proponía el modelo del sistema anterior. Y en cuanto a la objeción que hacen algunos parlamentarios respecto a los criterios de focalización, tratando de establecer como que el modelo siempre pensaría en atender a todas las víctimas de delito, cuestión que por el presupuesto que puso el gobierno anterior claramente no era así. Siempre se establecía el criterio de focalización. El informe fiscal del proyecto anterior decía que un reglamento, es bueno para que lo escuchen los que hablan de la dificultad técnica de que un reglamento revise los criterios de focalización, decía el año 2021 este proyecto, un reglamento expedido por el Ministerio de Justicia y suscrito por el Ministro de Hacienda, señalará los criterios de focalización para otorgar defensa y representación jurídica, debiendo atender a las variables empleadas por el sistema de información y estratificación social que establece el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Es decir, primero había también una remisión a un reglamento, presidente. Eso no es inusual, es lo que usualmente procede cuando se operativizan leyes. Y segundo, se establecía que los criterios de focalización era para otorgar defensa y representación jurídica, indicando claramente cuáles son las variables que son las que indica el Sistema de Información y Estratificación Social de Mideso. Este proyecto en ese sentido no innova, mantiene, incluso agrega algunos otros criterios que le dan una mayor profundidad y atiende a más particularidades de la sociedad, pero sin embargo aumenta 15 veces el presupuesto asignado para este servicio, lo cual evidentemente, por lo menos en esta materia, este proyecto es 15 veces superior al anterior, y por eso yo, presidente, felicito
a la autoridad del Ministerio de Justicia que lo prepararon. Gracias, presidente. Ministro. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Trataré de responder cada una de las preguntas o inquietudes que se han formulado. Primero, quisiera hacer una referencia general, especialmente cuando se aborda el tema de víctimas. Quiero recordar que tanto el proyecto anterior como este descansa en que estamos hablando de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas. Siempre ha sido pensado como un proyecto unitario. Lo segundo es que, mirado desde el punto de vista de la estructura orgánica, esta indicación lo que hace es elevar a la categoría de subdirección, en el entendido que hay acceso a que el acceso a la justicia y tiene una estructura separada para defensoría de las víctimas. ¿Y por qué esto importa? Porque quizás se puede estar cometiendo un error, y por su intermedio en particular, señor presidente, quisiera responder al diputado nuevamente, porque creo que conceptualmente es un error, y al diputado Sánchez, por su intermedio, señor presidente, es un error técnico homologar la defensoría de las víctimas a la defensoría penal pública. Y la razón es relativamente simple. Cuando el año 2011 se reformó la Constitución para crear la Defensoría de las Víctimas, se hizo en el contexto de lo que había implicado en la reforma procesal penal. La reforma procesal penal está construida sobre la idea de que toda persona que es imputada por un delito, si no puede proveerse de abogado por sí mismo, el Estado lo proveerá. Es como la idea de universalidad está ahí, pero descansa sobre un criterio, y es la eficiencia del funcionamiento del sistema procesal penal. ¿Por qué la eficiencia el funcionamiento del sistema procesal penal? Porque determinado tipo de audiencias no pueden arrancar si es que la persona no tiene asistencia legal letrada. Y por lo tanto, lo que hace el diseño institucional es decir, ok, si es esencial la presencia de la asistencia legal letrada profesional para una persona que está siendo imputada a propósito de la persecución criminal, entonces es evidente que el Estado tiene que proveer. Y por eso el Estado opera como mecanismo por defecto si es que una persona no tiene abogado de confianza, porque de lo contrario el sistema de enjuiciamiento criminal no arranca, ¿no? O sea, no puede discutir medidas cautelares sin esa atribución. Eso hace sustancialmente distinta la posición de la víctima. La víctima, el interés público está representado en la persecución del Ministerio Público, por un lado, pero en segundo lugar, la posición jurídica o la obligación legal que tiene el Estado en relación a la víctima es dar protección a la víctima. Lo que hizo la reforma del 2011 fue decir que adicionalmente esas víctimas, y quiero leer por su intermedio, señor presidente, la reforma del 2011, lo que dice la Constitución es que la ley establecerá los casos, señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa gratuita. ¿Esto por qué importa? Porque la Constitución en esta reforma, a diferencia de lo que pasa con los imputados, reconoció constitucionalmente la gratuidad. En el caso de los imputados de la Defensoría Penal Pública, como el criterio es universalidad, porque hay un criterio de eficiencia el funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal, el sistema legal discrimina en ese caso que si la persona, el ejemplo es, si la persona no tiene abogado pero tiene recursos, lo que hace el sistema institucional es que esa persona entonces tiene que pagar un arancel que está regulado por el Estado. Eso, o sea, discriminan en ese caso no por la prestación, porque si no el sistema de enjuiciamiento criminal no arranca, sino que por la vía del pago. Ahora, la particularidad que tiene, sin embargo, toda la evidencia demuestra el funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal, es que más del 95% de las personas están bajo la línea de pago, esencialmente por las características de los imputados en el sistema de enjuiciamiento criminal. Ese es un elemento que es bien determinante porque creo que es un error la homologación, porque responde a un interés público distinto. Lo relevante en ese caso es la persecución criminal y lo relevante es cuál es la regla de protección de las víctimas. De la experiencia que tiene el sistema institucional chileno,
y de los registros que existen disponibles, la víctima no solo satisface su posición, y este yo creo que ha sido uno de los criterios sobre los cuales ha descansado, con representación jurídica, sino que la representación jurídica lo que en rigor está haciendo es subsidiando lo que genuinamente requiere la víctima, que es más o menos lo que dice lo que dicen los datos. Las víctimas habitualmente necesitan dos cosas. Una es apoyo psicológico y social. No es solo jurídica. Y la segunda es que las víctimas necesitan información. La idea de información no solo supone que me entreguen antecedentes, sino que tiene que ver con un tema de igualdad de trato, ¿no? O sea, que una persona tenga un lugar donde ir y le puedan informar la situación en la que se encuentra su caso, etc. Por eso, el tratamiento de las víctimas, a diferencia de los imputados, no solo está dado por la lógica del sistema de enjuiciamiento criminal, sino que está dada a su vez por el tipo de prestación que requieren las víctimas, que es distinto, de hecho, a la simple asistencia jurídica por parte del Estado. Ese punto creo que es relevante porque permite dimensionar entonces qué tipo de prestaciones uno le está otorgando a las víctimas. Lo digo porque desde el punto de vista conceptual, y eso es más o menos lo que se ha discutido no solo en esta administración del Ministerio de Justicia, sino que también en la anterior, es necesario hacer esos alcances para efecto de determinar cuál es el objetivo para la atención de las víctimas. Y eso, en consecuencia, permitiría, creo que, clarificar tanto la preocupación del diputado Lonton, la preocupación del diputado Sánchez, la inquietud, no digo que satisfaga la respuesta, sino que la inquietud desde el punto de vista técnico, ¿por qué se hace así? La inquietud del diputado Benavente. Yo creo, sin embargo, además de lo que he dicho hasta ahora, es que es una inquietud legítima los efectos del artículo 17. Porque ese artículo 17 está más bien pensado en el conjunto de prestaciones de acceso a la justicia. De hecho, las reglas de asistencia y protección de víctimas vienen a continuación. Pero para que vuestras señorías tengan más o menos un orden de magnitud, en la actualidad, el catálogo de delitos vigentes de los programas de atención de víctimas son los siguientes. Son homicidios, secuestros, tratas de personas, violación, abuso sexual, robos violentos, lesiones graves y gravísimas, cuasi delito de homicidio y lesiones graves, gravísimas y muerte por conducción en estado de ebriedad. Esos son los delitos priorizados en la actualidad para las personas que hoy día acceden a prestaciones, al catálogo de delitos vigentes de acciones de protección de víctimas. Uno podría establecer un catálogo de esas características o establecer criterios de gravedad. O sea, a mí me parece que es una discusión legítima teniendo en consideración el plazo de indicaciones, pero creo que es conveniente que vuestras señorías tengan conocimiento del tipo de delitos respecto de los cuales las víctimas en la actualidad tienen atención. Lo siguiente es sobre el eventual choque con el Ministerio Público. Hay dos criterios. Uno, no lo hay, en primer lugar, por su intermedio, señor presidente, a la inquietud del diputado Lonton, porque la cláusula constitucional de protección de víctimas es muy específica y no puede ser sustituida por otro organismo. Otra cosa es la asistencia a las víctimas, donde cabe este conjunto de prestaciones que están vinculadas al apoyo psicológico, al social, y aquel que tiene a la representación jurídica y a la información. Yo creo que el tema de información no hay que perderlo de perspectiva porque es uno de los temas más sensibles. En consecuencia, opera como un mecanismo de complementación. De hecho, y uno podría profundizar en el modelo de gestión de casos, sobre todo para efectos de que las víctimas puedan tener mecanismos adecuados de información. El Ministerio Público no está construido para atender las demandas de requerimientos de información en términos de servicio público, a eso me estoy refiriendo, no en términos de disponibilidad, de disposición de los funcionarios, sino que en términos de servicio público. Por lo tanto, el sistema de gestión de casos lo que busca es tratar de abordar ese aspecto que es un tema clave en la actualidad para las víctimas, porque las víctimas, entre otras cosas, lo que piden es trato, igualdad de trato en el fondo, ¿no? Y los temas de información en ese sentido son clave. Probablemente la indicación presentada por el Ejecutivo en esta parte requeriría de algún aprofundización adicional y el Ejecutivo está dispuesto a avanzar en ese sentido. Y sobre el presupuesto, que ha sido parte de los comentarios que se han formulado por su intermedio, señor presidente, como lo ha señalado
la diputada Flores, también lo ha señalado el diputado Sánchez. La gran crítica que tuvo el proyecto original de la administración anterior es este del presupuesto, y el informe financiero original era de 800 millones de pesos. Después, el exministro Larraín hizo esfuerzo y hubo un segundo informe financiero de 1.900 millones de pesos. Este es un proyecto que tiene 12.000 millones de pesos. Por cierto, uno podría avanzar en mucho más, pero no solo ha aumentado significativamente, sino que para tener un orden de magnitud del presupuesto adicional que se incorpora para este proyecto, el 62%, de acuerdo al informe financiero, es para víctimas. Por cierto, a uno le gustaría tener un sistema más amplio, pero lo que yo creo que es relevante es tener en consideración de los esfuerzos que se han realizado en relación a la crítica al proyecto original. Por eso el Ejecutivo ha tomado en consideración la presentación de una indicación al proyecto original para mantener la continuidad de la discusión, porque de lo contrario nosotros perdemos el tránsito de eso. Y yo creo que es un aspecto que es bien relevante porque ha tratado de responder precisamente a la inquietud planteada por vuestras señorías durante la tramitación de este proyecto. Finalmente, señor presidente, yo agradezco cada una de las expresiones de solidaridad que se han formulado por parte de las diputadas y los diputados. Y nada, yo suelo cumplir con mi labor, que es la que me corresponde mientras esté en este cargo. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Aclararon las dudas, había consideración del requerimiento de la comisión, vamos a establecer un plazo para formular indicaciones de aquí a las 9 de la mañana del próximo lunes, tal como lo aprobamos y lo vamos a ratificar, para poder desde ya comenzar la discusión en particular de esta indicación sustitutiva. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? No quiero que haya duda. Yo le quiero pedir especial consideración a las y los diputados de que le demos agilidad a la tramitación de este proyecto, porque, opinión mía, el artículo 17, claro, puede ser controvertido y también sería la idea de establecer un catálogo mínimo de delitos. Cuando efectivamente el artículo 17 se refiere a ciertos grupos, obviamente uno puede entender infancia, puede entender mujeres, puede haber casos específicos, adulto mayor. La delincuencia es muy dinámica. Efectivamente, por ejemplo, ahora podríamos ver todo lo que es relación con secuestros extorsivos, por ejemplo, como una modalidad específica de acompañamiento. Entonces, lo que no puede pasar, y esta es mi opinión personal, es que tratemos por fundamentos legítimos y otros no tantos de homologar lo que es la labor de la Defensoría Penal Pública, requisito básico para que exista un debido proceso, a esta asistencia a las víctimas. En mi rol de alcalde, por lo menos, lo que me correspondió ver, lo dijo la Defensoría Penal Pública a propósito del proyecto de ley de reincidencia, que casi el 95% de los querellantes particulares son querellantes adhesivos, que se adhieren, mejor dicho, a los planteamientos que hace el Ministerio Público. Lo que se requiere aquí, y ese era el espíritu, era que en ciertos delitos específicos mucho más complejos hubiera una asistencia o una representación judicial a la víctima en particular, no universalizarlo, para eso existe el Ministerio Público. Entonces, teniendo esos debidos resguardos, yo le agradezco mucho su presentación, señor ministro, y esperamos poder entonces la Secretaría coordinar las indicaciones y continuar. Quisiera, terminando el punto, diputado Sánchez. Muchas gracias. Solo hacer una consulta al ministro por su intermedio, presidente, porque el ministro había señalado un catálogo que existiría de delitos priorizados, y me llama la atención que entre los señalados no están ni usurpaciones ni extorsiones. No sé si, en el fondo, cómo se define esa priorización de delitos en ese catálogo que mencionó, y si es que depende en mayor o menor medida del Ministerio de Justicia, si es que están analizando, dado el dinamismo de la realidad de la criminalidad hoy día, incluir tipos penales como esos. Muchas gracias. Señor ministro, para terminar. Sí, eso se debe al catálogo histórico que existió sobre este punto y además de la forma en que se diseñó el programa con la asignación de los recursos. De hecho, la manera en que están reflejados esos delitos refleja las preferencias y las demandas desde el Congreso hacia ese tipo de delitos. Yo creo que en el contexto de este proyecto, de hecho, los criterios de focalización están apuntados en algún sentido que esos criterios tengan dinamismo. Por las particularidades que tiene. Yo quiero decir que en el caso de usurpaciones, el debate se hace relevante, entre otros temas, porque irónicamente el sistema legal clásico descansó en que la acción civil era más potente que la acción penal. La acción penal es de baja entidad, por eso el Congreso modificó la ley del modo en que la hizo,
Y hoy día estamos resolviendo usurpaciones mediante recurso de protección. Entonces, es porque ni la acción civil ni la acción penal tienen efecto. Claro. Y lo segundo, en el caso de secuestro extorsivo, forman parte probablemente de alguna de las tipologías acá, pero por lo que yo he hecho referencia al dar ese listado, son las prioridades que el Ejecutivo, distintos ejecutivos, sobre la base de los modelos de asignación de recursos originalmente que se han diseñado por la ley de presupuesto, han tenido priorización. Y a propósito de su inquietud, eso explica en algún sentido por qué entonces los criterios de focalización y de atención preferente debieran tener criterios no solo de singularización de qué tipo de delito, sino que también algunos otros que en el futuro puedan ir adaptándose, porque las condiciones van variables en el tiempo, ¿no? Es como entre certeza y adaptabilidad son como el ejercicio que uno tiene que tratar de lograr el equilibrio. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Oye, le quería proponer a la Comisión lo siguiente. Las semanas anteriores, a propósito del proyecto de ley de reincidencia, que esperamos poder votar en sala a la brevedad posible, tuvimos sesiones mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Mañana tenemos una sesión que está convocada con el objeto de continuar la tramitación y discusión particular de este proyecto. Había consideración que abrimos un plazo para formular indicaciones, pero tenemos mañana sesión ordinaria. ¿Qué cosa? En eso está. Entiendo que se va a votar mañana en sala. Entonces, lo que decía yo, ¿les parece si también los equipos puedan tener un plazo, suspender la sesión ordinaria del día de mañana y continuar el día lunes, si están de acuerdo? Y para eso requiero la unanimidad de la Comisión. Por eso pregunto. Diputado Sánchez. ¿Hay otros proyectos de ley pendientes de poner en tabla que pudiéramos aprovechar de discutir mañana Tenemos y que varios. no sea tan complejo sacarlos adelante para que no se pierda la instancia? Gracias. Mire, uno de los últimos que pusimos en tabla de manera de discusión inmediata o de, ¿cómo se llama? De fácil despacho, fue justamente el de incendios, que fue re polémico, como lo pide usted, lo tramitamos. Entonces, yo creo que estamos terminando el periodo legislativo, podemos iniciar la discusión de muchos proyectos que nos han pedido el día de mañana, pero solo iniciarlo. Yo creo que tuvimos resultados con la continuidad que tuvimos en el proyecto de ley de reincidencia porque le dimos continuidad. Era un proyecto muy largo, pero al darle una continuidad a la tramitación en la comisión, creo que fue positivo, porque pudimos sacar adelante un proyecto que era complejo. Ahora, hay un punto que el diputado le acaba de preguntar, y yo coincido con él, y le aprovecho de plantear al ministro, respecto de, porque habíamos puesto para mañana en tabla el proyecto de ejecución de pena, que es un proyecto del diputado Ilavaca, no desde ahora, sino que siempre ha alentado, y todos lo hemos acompañado, y por eso le quería ofrecer la palabra al diputado Ilavaca respecto a ese proyecto. Sí, presidente. Y voy a ese punto en particular. El Ejecutivo, presidente, se comprometió ya hace bastantes meses en presentar el tema orgánico del Tribunal de Ejecución de Pena. Este es un proyecto que está dentro del acuerdo del fast track legislativo en orden a enfrentar materia de seguridad, que es necesario para poder enfrentar seguridad pública también, hacerse cargo de un periodo que es posterior a las condenas de los delincuentes. Y lamentablemente el Ejecutivo, sé que no es responsabilidad del Ministerio de Justicia, pero el Ejecutivo, y usted representa al Ejecutivo, no ha dado respuesta correcta a un tema que es fundamental. Yo entiendo la complejidad de sacar adelante el tema procedimental de ejecución de pena, dejando fuera el orgánico. Y el presidente me ha pedido poder dilatar un poco la discusión para darle tiempo al Ejecutivo para la presentación de la indicación que va a incorporar el tema orgánico y sacar el paquete completo. Porque también entiendo que si llevamos adelante esta discusión se va a dificultar porque nunca vamos a terminar el orgánico. Puede pasar que tengamos un lindo procedimiento y no tengamos el tema orgánico definido. Pero lo que sí quiero, presidente, es que exista un compromiso formal en acta respecto a la fecha en la cual se va a presentar esta indicación para sacar este proyecto, que además tiene la votación casi unánime de la comisión. Sí. Hemos arreglado el proyecto de manera transversal, porque yo creo que todos en la comisión han entendido lo importante que es esto, que además tiene la visión puesta de casi toda la academia y todos los entendidos en esta materia interesados, porque todos reconocen aquí una de las grandes fallas que tiene nuestro sistema procesal penal. Entonces yo pediría, presidente, para darle la unanimidad, el compromiso formal del ministro de Justicia respecto a la fecha cuando se presenta el orgánico. Muchas gracias. Ministro, a ver si lo ayudo. Si pudiera ser la primera semana de marzo, a la vuelta del receso legislativo, el contar con eso yo creo que sería re importante, ministro. Por su intermedio, señor presidente, el Ejecutivo participa de... O sea, este ministro de Justicia, este Ministerio de Justicia, el anterior Ministerio de Justicia está completamente de acuerdo en la necesidad y en la urgencia.
En la actualidad nosotros tenemos una indicación elaborada y nos encontramos en discusión sobre el informe financiero con la Dirección de Presupuestos. De modo que en el mes de marzo efectivamente el Ejecutivo espera ingresar la indicación con el informe financiero. ¿Cuándo? Deme la segunda semana de marzo. ¿Ok? Que quede en acta entonces. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. La segunda semana de marzo. ¿Sí, diputado Sánchez? Obviamente con el poquito tiempo que uno tiene no puede revisar todo, pero me estaba viendo, hay un proyecto de ley bien interesante que ingresó hace poquito, creo que una de las autoras es justamente la diputada Cariola por su intermedio, que modifica el Código Procesal Penal, es cortito esto, para que no se pueda reemplazar la prisión preventiva por otras cautelares en caso de delitos sexuales contra menores de edad. Yo creo que podría ser un tema que podría concitar la unidad de toda la comisión, así que aprovecho sin perjuicio de que no es un proyecto de ley de iniciativa mía ni de mi bancada, estoy completamente de acuerdo y creo que, o sea, por lo que veo, no debiese generar mayor problema y quizás podríamos hasta sacarlo en un ratito. Ok. Muchas gracias. Gracias, diputado. Por haberse cumplido la sesión, el objeto de la sesión está se levanta entonces.